Bien, entonces les decía que he traído un sermón para que pueda desafiarnos comenzando este año. Y el sermón se titula Una vida entregada para servir. Una vida entregada para servir. Y esto va a estar basado en el libro de Romanos, capítulo 12. Y quiero que nos pongamos de pie. Vamos a leer solamente 2 versículos y vamos a tratar hasta el versículo 8 durante la exposición del sermón. Dice así: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Padre, te ruego en esta tarde que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nuestros corazones y podamos, Señor, recibir este mensaje que viene de ti. Te pido que tú me ayudes, Señor, que puedas poner tus palabras en mi boca para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Tome asiento. Nadie que entiende verdaderamente el llamado que Cristo le hace puede permanecer sin hacer nada para el reino de Dios. ¿Escuchó? Lo voy a repetir. Nadie que entiende verdaderamente el llamado que Cristo le hace puede permanecer sin hacer nada para el reino de Dios. Cuando nosotros somos llamados, Dios nos capacita, nos entrega dones espirituales. Así que debemos traducir de alguna manera lo que aprendemos en nuestra vida diaria y demostrar con nuestras acciones que realmente confiamos en Dios y en su palabra. Ahora, yo sé que al comenzar el año, siempre lo veo por todos lados, hay muchas personas que hacen resoluciones de nuevo año. Algunos podrían ser mejorar la salud, comenzar a ir al gimnasio, a comer más saludable. Quizás algunos podrían tener alguna resolución de ordenar las finanzas, o algunos quizás han visto que no han pasado mucho tiempo con su familia y una resolución podría ser: quiero pasar más tiempo con mi familia. Algunos podrían decir: el año pasado estuvo muy flojo, no leí la Biblia, pero este año sí voy a comenzar con un plan de lectura bíblico. Aunque todas estas cosas pueden ser buenas, pero tenemos que pensar que hay resoluciones que son más importantes que otras. La pregunta que yo quiero hacerle en esta tarde es: ¿qué queremos lograr este año? Porque de alguna manera los desafíos, las metas nos impulsan, nos dan aliento para seguir adelante. Es bueno que nosotros planifiquemos, que miremos hacia adelante, hacia el futuro. Por supuesto que debe ser de manera equilibrada, pero más que pensar en qué queremos lograr este año, yo haría esta pregunta de otra manera: ¿cómo responderemos a todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros? Porque se da cuenta que cuando nosotros formulamos estas preguntas, siempre estamos pensando en nosotros. Pero esta pregunta es: ¿cómo nosotros vamos a responder a Dios? Y cuando llegamos al capítulo 12 de Romanos, y si usted lee el libro de Romanos, los primeros 11 capítulos, Pablo ha estado presentando lo que es doctrina, enseñanza teológica, nuestra condición pecadora, la gracia salvadora de Cristo, la justificación por la fe, la seguridad eterna y la misericordia de Dios hacia todos, hacia judíos y hacia gentiles. Y ahora Pablo nos está diciendo de alguna manera, a la luz de todo esto, después de que yo les he presentado todo esto, así es como se vive la vida cristiana. Porque Pablo comienza con doctrina y termina
con práctica. Porque la vida cristiana es una vida práctica, no es una vida teórica. No es solamente que usted conoce y sabe de la Biblia, sino es cuánto aplica lo que usted sabe de la Biblia en su vida. Así que Pablo en esta sección, de alguna manera, nos enseña que el servicio no es un misterio más, sino una manera de vivir. O mejor dicho, de otra manera, es el estilo de vida de un cristiano. El estilo de vida de un cristiano debe ser servir a Dios. Así que yo quiero que el día de hoy vamos a ver algunas cosas esenciales para que podamos mostrar una vida entregada al servicio de Dios. El primer punto de este sermón es: el servicio comienza con una entrega total a Dios. Versículo 1 y 2, lo voy a leer nuevamente. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecta. ¿Escuchó? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, Pablo no es que esté ordenando, más bien él está rogando a los romanos, él está implorando. Y no está apelando al miedo, sino está apelando a las misericordias de Dios. El servicio cristiano no nace de la culpa, sino nace de la gratitud. Cuando un cristiano entiende lo que Dios ha hecho por él, en gratitud va a responder con una vida de servicio. Ahora, cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, el sacrificio era algo que se llevaba al altar y moría. Recuerde, los sacrificios del Antiguo Testamento, las personas llevaban un animal, los animales eran degollados, era una imagen muy fuerte de sangre, de gritos del animal, y me imagino las personas que estaban ahí mirando todo eso, era algo impactante. Así que el sacrificio era algo que se llevaba a un altar, al altar del sacrificio, y moría. Pero aquí Pablo dice: ahora el sacrificio eres tú, pero no muerto, sino vivo. Ahora tú eres un sacrificio, pero tienes que ser un sacrificio vivo, no muerto como en el Antiguo Testamento. Esto significa varias cosas. Significa tu tiempo, recuerda las 3 cualidades del discípulo. ¿Se acuerdan de los discípulos? Fieles, disponibles y enseñables. Si no estás disponible es porque no tienes tiempo o no dedicas tiempo al Señor. Así que tu tiempo es un sacrificio, tus fuerzas, porque muchas veces vamos a tener que venir cansados. Todos tenemos una vida ajetreada y muchas veces nos cansamos, pero el cansancio no puede ser una excusa para no servir y alabar a Dios. También tu profesión, tu familia, tus dones, todo pertenece al Señor. Al comenzar este 2026, Dios no está buscando solo voluntarios. Siempre nosotros aquí hablamos en la iglesia, necesitamos voluntarios. Pero Dios está buscando más que gente voluntaria, a vidas que estén consagradas a Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces tú puedes ser voluntario, pero llevar una vida privada oculta. Aparentemente puedes estar sirviendo a Dios, pero quizás en la iglesia te comportas de una manera y afuera estás contradiciendo que sirves a Dios. Eso es lo que se llama el activismo religioso. Muchas personas piensan que están bien con Dios porque hacen algo.
El problema muchas veces no es que no tengamos tiempo para servir, sino que no hemos entregado nuestra vida por completo al Señor. A veces tenemos excusas siempre. O a veces incluso yo le he preguntado a personas, ¿usted va a la iglesia? Sí, yo estoy sirviendo al Señor. Estoy sirviendo al Señor en una iglesia en Nueva York, por decir algo. Ah, está sirviendo a Dios. ¿Y qué es lo que hace ahí? Bueno, yo voy a la iglesia. No, pero yo le estoy preguntando qué es lo que hace usted. No, yo asisto. Eso no es servir a Dios. Eso es asistir a la iglesia. Cuando usted viene el domingo aquí y se sienta, usted está asistiendo a la iglesia. Por supuesto que es algo bueno. Pero el Señor no quiere asistentes. Él quiere discípulos. Él quiere servidores. Él quiere multiplicadores del reino. El segundo punto de este sermón es: servir a Dios requiere una mente renovada. El versículo 2 dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si nosotros no dejamos que Dios cambie nuestra manera de pensar, nuestro comportamiento va a seguir siendo el mismo. Porque un cristiano, cuando su mente comienza a ser transformada, lo refleja en el comportamiento. Por eso que la enseñanza doctrinal es tan importante. Algunas personas dicen, bueno, lo importante es que vaya a la iglesia. A veces van a iglesias de mala doctrina y dicen, bueno, lo importante es que vayan a la iglesia. Pero eso tiene media verdad. Por cierto, por una parte es bueno, pero por otra parte tampoco es tan bueno. Porque lo que usted entiende, lo que usted aprende, usted lo pone en la práctica. Por lo tanto, si usted está recibiendo una mala enseñanza, usted puede estar poniendo en práctica cosas que van en contra de la voluntad de Dios. La cultura a nosotros nos enseña a buscar comodidad, a pensar primero en nosotros, ser consumidores y no servidores. Aquí en los Estados Unidos nosotros tenemos hermosos templos. Los que conocemos la realidad en Latinoamérica, sabemos que hay muchas iglesias que se construyen con mucho esfuerzo. Yo he estado en muchas iglesias en Latinoamérica y muchas de ellas ni siquiera tienen aire acondicionado. Ahora nosotros estamos calentitos, hay un sistema de calefacción que dicho sea de paso, no se paga solo. Necesitamos pagar todas las cosas que hay acá. Pero en Chile, cuando usted entra a una iglesia, muchas veces, a veces tienen un calefactor ahí, en una esquinita. Y los que están más cerca pueden calentarse, pero los que están más atrás tienen que ir bien abrigados. Generalmente usted va a ver en invierno en muchas iglesias, nadie se saca el coat, la chaqueta, nadie se la saca, todos están con la chaqueta adorando a Dios. Aquí nosotros nos sacamos el coat porque está calentito. Pero, ¿qué voy con esto? Que muchas veces nosotros nos acostumbramos a la comodidad. Me gusta, lamentablemente no está mi hermano Willy Morales aquí, pero él siempre dice, y él siempre repite esto: no es lo que la iglesia te va a dar, es qué es lo que tú le vas a dar a la iglesia. Y eso me gusta mucho, esa actitud de Will. Pero la iglesia no puede pensar como el mundo y servir como Cristo al mismo tiempo. ¿Entiende eso? A ver si ayudan a este varón a tomar una ubicación por acá, por favor. Una mente renovada entiende que servir no es una carga, sino que es un privilegio. Cuando a alguien se le pide que sirva, ya me están mandando esto, ya tengo que hacer esto otro. Ya, mejor cuando el pastor diga amén en la oración final, patitas pa'l monte. Me voy rápido para que no hable conmigo. Me escabullo. Termina el servicio y me arranco. La iglesia no existe para mí, sino que yo existo para edificar a la iglesia. El apóstol dice: edifíquense, anímense los unos a los otros.
La voluntad de Dios se discierne cuando dejamos de vivir para nosotros mismos y nos ponemos manos a la obra para el Señor. Recuerde las palabras de Jesús. El Hijo del Hombre, ¿qué dijo? ¿No vino para qué? Para ser servido, sino para servir. Y Él quiere que nosotros también seamos servidores. Dice que el mayor en el reino de los cielos será el que sea el servidor de los demás. Wow. Así que en este año nuevo es una oportunidad para cambiar tu mentalidad de asistir. Estás asistiendo, pero ahora me voy a involucrar. De observar a participar. De que otros lo hagan. Señor, aquí estoy. Porque siempre nos gusta que nos sirvan, ¿sí o no? A mí me gusta que me sirvan. A veces yo llego a la casa y mi esposa me dice, ¿te sirvo comidita? ¡Ah, qué rico! Cuando escucho esa palabra, ya mi amor, me siento y ella me sirve comidita. Pero a veces también, cuando a veces nos levantamos con Andrea, un día sábado, un día domingo, mi amor, ¿por qué no va a ser el desayuno? Es algo que cuesta, tenemos que reconocerlo. No es tan fácil servir, pero sí nos gusta que nos sirvan. Pero cuando se trata de servir, ahí entonces nos cuesta más. La naturaleza humana. El comentarista Warren Wiersbe nos habla de 3 pasos que nos muestran que alguien está verdaderamente consagrado o dedicado al Señor. Y el primer paso que Wiersbe habla es: entregas tu cuerpo a Dios. Antes de confiar en Cristo, usábamos nuestro cuerpo para placeres y propósitos pecaminosos, pero ahora que le pertenecemos, queremos usar nuestro cuerpo para su gloria, porque el cuerpo del cristiano es el templo de Dios. Ahora, ¿qué significa entregar nuestro cuerpo? Es tener cuidado de lo que vemos, de lo que tocamos, de lo que oímos, etc. Entregas tu mente a Dios. Eso es el segundo punto que habla Wiersbe. El segundo paso es entregar tu mente. Y esto es muy interesante y yo quiero que usted ponga mucha atención. El mundo quiere controlar tu mente. Por eso que los sistemas educativos hoy día están infiltrando ciertas ideologías. Los niños van a la escuela a aprender matemática, a aprender ciencias, etcétera. Idioma, inglés. Pero ahora las escuelas saben que hay un potencial en los niños y los quieren adoctrinar con ideologías. Les enseñan cosas que no son relevantes académicamente. ¿Cómo va a ser relevante decirle a un niño, si él se siente de un sexo diferente, eso está bien? Eso no es relevante académicamente, pero están utilizando ideologías. Así que el mundo quiere introducir en tu mente y normalizar cosas que no lo son. Pero Dios quiere transformar tu mente. Ahora, la palabra transformar que se utiliza aquí es la misma palabra que se utiliza en Mateo capítulo 17, verso 2, cuando se menciona que Jesús se transfiguró. ¿Ha escuchado ese pasaje? Cuando aparece Moisés, Elías, y dice que Jesús se transfiguró, su cuerpo dice que resplandecía. La misma palabra que se utiliza aquí en Romanos es la misma palabra que se utiliza para traducir transfigurar. Y en español se relaciona con el término metamorfosis. De hecho, la palabra griega es metamorfos. Metamorfos. Quizás puede parecer un ejemplo repetitivo, pero el ejemplo más común para entenderlo es
la transformación que sufre una oruga en convertirse en una mariposa. Ese cambio es una transformación, porque el cambio es irreversible. Una oruga se encapulla y se transforma en una mariposa. La mariposa no puede volver a convertirse en una oruga, va a morir como una mariposa. Así que un cristiano verdadero está siendo transformado, y un cristiano verdadero jamás puede volver atrás, porque en él ahora hay una nueva naturaleza. Ahora, esto describe el cambio que proviene del interior, porque muchas veces, sobre todo las iglesias legalistas, primero ponían énfasis en un cambio externo. Y obviamente que el cambio externo es importante, tenemos que vestir decentemente, de manera prudente, pero a veces venía alguien, le cambiaban la ropa, pero seguía siendo el mismo mentiroso, el mismo ladrón, el mismo engañador, embustero. Le habían cambiado la ropa nomás. Pero el cambio viene del interior y después se va reflejando poco a poco hacia afuera. Por supuesto que la ropa es importante, pero no es el énfasis en primera instancia. Así que el mundo quiere cambiar tu mente, por lo que ejerce presión desde el exterior. Ahora, mire lo interesante acá, analizando este verbo que utiliza Pablo. ¿Cuántos estudiaron gramática? Gramática española, ni se acuerdan algunos. O los que estudiaron inglés también es lo mismo, gramática inglesa. Los verbos tienen conjugaciones. Y esas conjugaciones son importantes porque una oración se conforma de sujeto y predicado. El sujeto muchas veces es el que hace la acción. Yo juego, tú juegas, él juega. ¿Quién realiza la acción? El sujeto. Pero hay ciertos verbos que están en un tiempo o en un modo que se llama un modo pasivo. Lo que quiere decir es que el sujeto es quien recibe la acción de alguien más. Y usted me va a entender por qué estoy dando esta explicación. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo, por ejemplo, es: yo soy amado. Tú eres amado. Él es amado. En este caso, el sujeto no está realizando la acción, sino que el sujeto es el que recibe la acción de otra persona. Cuando yo soy amado, significa que alguien más me está entregando amor. Así que en todas estas conjugaciones, el sujeto es el que recibe la acción de alguien más. Y acá es exactamente lo mismo. Cuando Pablo, aquí nosotros en español, leemos, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Pero la mejor traducción que podríamos tener es: déjense transformar, o ustedes estén siendo transformados. Ustedes estén siendo transformados, porque esa transformación no la provocamos nosotros, porque esa transformación viene de alguien más poderoso que nosotros, que actúa a través del poder de su Espíritu Santo en nosotros. Gloria a Dios. Lo tercero que dice Wiersbe es: entregas tu voluntad a Dios.
Tu mente controla tu cuerpo. Tu mente controla tu cuerpo. Yo recuerdo antes de venir al Señor, yo tenía muchas cosas malas. Todavía las tengo, algunas, pero ya algunas ya no están presentes en mi vida. Una de esas era que yo era, en cierto modo, tenía una adicción al tabaco, al cigarrillo. Entonces muchas veces yo me había propuesto, yo tengo que dejar esto. Sabía, estaba consciente de que era algo malo. Y yo decía, ya, este va a ser mi último cigarrillo. Y a veces hasta tiraba la cajetilla de cigarros. Y al otro día terminaba comprando otra. No podía dejarlo. Yo pensaba que tenía la fuerza de voluntad, pero no la tenía. Hasta que cuando yo me convertí al Señor, estoy seguro que fue Él. Porque cuando yo me convertí al Señor, esto fue algo que me pasaba. Seguía fumando y de un momento a otro el humo me empezó a desagradar mucho. No podía estar con humo. Y si alguien fumaba frente mío también era algo que no podía soportar. Y tuve que dejar el cigarrillo porque ya no podía soportar el humo del cigarrillo. Usted puede entender a alguien que había sido un fumador ahora que no puede soportar el humo. Por supuesto que se le atribuí al Espíritu Santo, al Señor. Él me lo sacó. Él sacó ese vicio. Así que muchas veces nosotros no tenemos la fuerza de voluntad para hacer ciertas cosas. De hecho, uno de los primeros requisitos cuando alguien está en una adicción es que esa persona reconozca que está en adicción. Si no hay reconocimiento y si hay negación, lamentablemente no se puede ayudar a esa persona. Ustedes probablemente si ven las redes sociales, y yo sé que la ven, así que se los voy a decir, o si no, lo googlea. Pero hay un actor o un ex actor de Nickelodeon, de estos programas para niños, que lo sorprendieron en California estando en un estado de calle. Él estaba homeless, sin hogar. Entonces dice que lo querían ayudar y lo llevaron a un centro de rehabilitación. Dice que pasaron 72 horas y lo volvieron a encontrar en la calle. Hay un ministerio en México que me llamó mucho la atención. Y la verdad que muchos cuestionan sus métodos. Se llama la patrulla espiritual. Y ellos literalmente llegan donde está la persona y le dicen, le empiezan a decir cosas muy lindas. ¿Te gustaría salir de esto? Y la persona dice, sí, me gustaría salir de esto. Ok, ya lo dijo. Entonces ahora va a empezar tu proceso. Y literalmente lo agarran y se lo llevan. Y la persona, ¿qué están haciendo? Pero ¿sabe qué? Ese es un ministerio de recuperación de droga. Porque cuando usted le pregunta a un drogadicto, muchas veces el drogadicto está fuera de sí. A veces hay que forzar a las personas. Un poco darle un empujoncito más allá, porque a veces su fuerza de voluntad está nublada por la droga, por los problemas. Algunos pueden cuestionar su método, pero no podemos decir que no es efectivo. Ese ministerio ha ayudado en la recuperación de muchas personas que estaban en situación de calle y drogadicción. Y los que cuestionan el método son los que no hacen nada. No hacen nada y cuestionan. Por lo menos yo me quedo con el hecho de que ellos están haciendo algo. Porque muchas veces somos buenos para hablar. Todos son buenos comunistas desde un país capitalista. Pero vaya a ser comunista en esos países donde no hay libertad de expresión, donde no hay poder adquisitivo, donde no tener un iPhone realmente es un sueño imposible. Así que desde la comunidad de los países capitalistas es fácil ser comunista. Pero vaya a vivir a Cuba, vaya a vivir a Corea del Norte y recientemente Venezuela.
nosotros podemos ver la realidad de esos sistemas que son anti Dios. Así que muchas veces decimos tener fuerza de voluntad, pero por lo general cuando nos proponemos algo fracasamos. Y esta fue la misma experiencia de Pablo, porque nosotros vemos a Pablo y pensamos, oh, el gran apóstol de Dios. Y a veces lo llevamos a un altar. Pero la Biblia nos recuerda que aunque Pablo fue usado, también era de carne y hueso como usted y yo, y también luchaba con el pecado. Y lo vemos como se registra en Romanos capítulo 7, verso 15 al 21, cuando Pablo dice, miserable de mí, quiero hacer lo bueno, pero encuentro una ley en mí que termino haciendo lo malo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo corruptible? Así que si Pablo luchaba con la carne, nosotros también vamos a luchar con la carne. Pero recuerde que a quien más se alimente usted es el que va a vencer por él. Si usted alimenta la carne va a prevalecer. Pero si usted alimenta el espíritu va a prevalecer sobre la carne. La pregunta es, ¿qué está alimentando usted? ¿La carne o el espíritu? Así que solo entregamos nuestra voluntad a Dios. Su poder puede tomar el control y darnos la fuerza de voluntad que necesitamos. Y la capacidad de resistir la tentación. Muchas veces hay gente que se cree fuerte. No, esto no me va a pasar a mí. No, ninguno de nosotros puede ser tan orgulloso como para asegurar de que nunca vamos a caer. Por eso que tenemos que depender de Dios. Por eso me encanta Santiago, porque muchas veces nosotros memorizamos un versículo, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero si usted retrocede un poquito en el principio del versículo, dice, sométanse a Dios. Y siempre nos saltamos aparte. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero la primera parte dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Así que ese orden no lo podemos cambiar. Nadie va a resistir al diablo si primeramente no se somete a Dios. Vamos al tercer punto de este sermón, es el servicio verdadero nace de la humildad. Versículo 3 dice que nadie tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Y aquí es donde la palabra de Dios nos da un golpe en la cara. Porque muchas veces nosotros pensamos que somos algo, somos alguien, por diferentes razones. Por una profesión, por un negocio, por un apellido, por un legado, creemos que somos alguien. Pero dice que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que tiene que tener. Y aquí voy a pedir prestada una palabra a mis hermanos mexicanos. Algunos se creen el mero mero. Aquí está la última Coca-Cola del desierto. Todos la quieren. Entonces, aquí es donde la palabra de Dios confronta nuestro ego personal. Porque muchas veces luchamos con el ego como personas. A veces alguien puede luchar con el ego de obtener estudios, títulos. Pero eso no define quiénes somos. Lo que define quiénes nosotros somos es si nuestra identidad está en Cristo Jesús, Señor nuestro. El orgullo mata el servicio. Como por ejemplo, algunas personas podrían decir, ese ministerio es muy pequeño para servir.
No, ¿cómo yo voy a estar sirviendo en el aseo en la iglesia? Se me pueden dañar las uñas. No, yo no estoy para eso, yo estoy para cosas mayores. Estoy para ir a las naciones, estoy para predicar, estoy para esto, para esto otro. O yo ya serví antes, así que ahora que otros lo hagan. O sea, a veces puedes excusarte de que tú serviste y ahora le toca a otros. Pero tú puedes seguir sirviendo y que otros se sumen. Ahora también algunas personas pueden decir, es que no me toman en cuenta. Es que nunca te dejas tomar en cuenta. A veces yo he querido hablar con hermanos, estoy orando, voy a hablar con este hermano hoy día, y pido la bendición, amén, y voy, ¡pum! Ya se me fueron por la puerta. No me dan la oportunidad de hablarles, de animarles, de saludarles, de despedirme. Así que no lo haga hoy día. Estoy mirando. Pero Pablo nos recuerda que todos dependemos de la gracia de Dios. Nadie sirve por superioridad espiritual, sino por la misericordia recibida. Acá nosotros en Steamtown necesitamos siervos con corazones humildes, dispuestos a servir donde Dios los coloque, sin comparaciones, sin competencia, sin buscar reconocimiento personal. Y por último, servimos como un solo cuerpo, no como individuos aislados. Todos estamos trabajando para un mismo propósito. Dice el versículo 4 y 5, porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Así que la iglesia no es un evento dominical, es un cuerpo vivo. Ahora que usted está aquí, está siendo parte del cuerpo de Cristo. Esto no es un evento. Un cuerpo donde cada miembro es necesario, donde nadie puede hacerlo todo y nadie es innecesario. Cuando alguien no sirve, el cuerpo sufre. Quiero contarle una anécdota, una historia personal. Hace años atrás, cuando yo vivía en la ciudad de Santiago de Chile, estaba ayudando en una iglesia que se estaba formando. Y aunque yo no tenía idea de construcción, de carpintería, no sabía nada, porque siempre yo estaba en el laboratorio, como químico, siempre estuve en el laboratorio. No sabía nada de construcción, pero había una necesidad de construir un templo. Empezaron a levantar fondos y empezaron a haber donaciones de materiales, así que yo quería hacerme parte de eso. Me puse a disposición. Bueno, yo quiero ayudar. Pero hermano Marcelo, usted no sabe nada de construcción. No importa, pero yo puedo aprender, puedo ayudar en lo que sea. Así que mientras ayudaba, había un hermano que estaba utilizando una sierra de corte y yo estaba ayudando, tomaba las maderas y en una de esas me descuido y la sierra de corte agarra mi mano. Estaba con un guante de construcción, de cuero, que son gruesos. Pero el guante se rompió y el guante comenzó a llenarse de sangre. Yo pensé que había perdido mis dedos. Me saqué el guante ensangrentado y mis dedos literalmente eran un repollo. Estos dedos estaban completamente destrozados. Carne para todos lados y sangraba de una manera. Así que me envolvieron en una manta y me llevaron a la urgencia. Recuerdo que había un doctor, y era un doctor peruano, me acuerdo todavía. Me dijo, muchacho, me dijo, esto está bien feo, me dijo. Me sacaron radiografía, me dijeron, te tengo una buena noticia, una buena y una mala.
Primero deme la buena, doctor. No se comprometió ningún hueso, pero la verdad es que tu musculatura de tus dedos, yo no sé si te los puedo salvar. Me dijo, voy a tratar de hacer lo mejor posible, pero no te garantizo que pueda salvar tus dedos. Empezó a coserlos. Cuando yo salí de ese lugar, parecía una mano de Frankenstein. Una mano toda, los dedos gruesos. Y él me dijo, yo no sé si voy a salvar tus dedos, pero vamos a hacer lo posible. Y recuerdo que iba con mi mano toda y con un dolor, tomaba medicamento para el dolor y poco a poco se fueron deshinchando. Me dijo, esta recuperación es para un par de meses. Y ahí me di cuenta que una tarea tan sencilla como lavarse las manos, lavarse la cara, tomarse una ducha, se convirtió en todo un desafío para mí. Primero, mi mano no la podía usar. Me tenía que poner una bolsa plástica y tratar de bañarme con una mano, hacer todo. Ponerme la ropa con una mano. Bueno, por la misericordia de Dios, mis dedos se salvaron. Y después de eso, el Señor me enseñó a tocar piano. ¿Acaso usted cree que Dios no estaba ahí? ¿Qué quiero decirle con esto? Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Si algo le pasa a usted, todo el cuerpo se duele. Por eso que nosotros tenemos que cuidarnos unos a los otros, exhortarnos, animarnos, no cerrar los ojos. Si algún hermano está en pecado, cierro los ojos, no es mi vida, no me interesa. No, es parte del cuerpo. Y si un hermano necesita ser restaurado, tenemos que restaurarlo como si fuéramos nosotros. Porque si tú el día de mañana caes, tú quieres que te den una mano y no que te estén pisando. Dios nos llamó a funcionar con unos pocos, no nos llamó a funcionar con pocos hermanos que siempre estén sobreabrumados, cansados y muchos espectadores. Nos llamó a caminar juntos, a servir juntos, a crecer juntos, y aquí habemos muchos. El quinto punto es, Dios nos llama a usar los dones que Él nos dio. Versículos 6 y 8 dice así: ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Ahora, Pablo menciona diferentes dones y quiero decirle que esta no es una lista exhaustiva, sino que es una lista selectiva. Hay muchos más dones, solamente él menciona algunos. Algunos dones son visibles y otros son más silenciosos. Por ejemplo, los que tienen talentos musicales los vemos todos los domingos aquí, son visibles, pero hay gente que tiene otros talentos que a veces no son tan visibles. Una persona que tiene el don de misericordia y que está llamando a alguien, hermano, que está preocupado, que está haciendo algo por un hermano, a veces eso no se ve aquí en la plataforma. El énfasis no está en cuál don tú tienes, sino en usarlo fielmente. El que sirve dice que sirva con diligencia. El que enseña, que lo haga con fidelidad. El que lidera, que lo haga con responsabilidad. Y el que muestra misericordia, que lo haga con gozo. Así que este 2026 es un año no para esconder tus dones,
sino para activarlos. Dios ya te capacitó para servir, ahora te llama a obedecer. Si tú llevas 1 año, 2, 3 años en la iglesia y todavía te estás preguntando qué don Dios te ha dado, probablemente es la excusa para no servir. Porque déjame decirte que con la ayuda de tu liderazgo, de tus pastores, podemos ayudarte a encontrar cuál es tu don espiritual. Vamos a terminar. Pablo nos recuerda que el servicio es varias cosas. Primero, el servicio es la respuesta a la gracia de Dios. El servicio es adoración a Dios. El servicio edifica al cuerpo de Cristo y el servicio glorifica a Cristo. Así que al comenzar este año, la pregunta no es ¿qué hará la iglesia por mí? Sino, Señor, ¿cómo quieres usar mi vida para servirte? Yo quiero animarle y quiero hacerle una invitación final. Que este año no sea un año más, sino que sea el año donde usted tuvo una resolución importante en su vida y donde se ha propuesto, desafiado a servir al Señor y que sea este uno de los mejores años de su vida. No importa quién tan joven sea o que tan viejo sea, Dios lo puede usar poderosamente. Yo quiero animarle a que puedan presentar sus vidas al Señor en oración. Presente al Señor en oración y sea sincero con Dios. Mira, Señor, este año la verdad que he sido un vago. Sea honesto con el Señor. Al Señor le gusta nuestra honestidad. He sido vago, Señor. He sido flojo. No he leído la Biblia, no he asistido a los grupos de comunión, aunque puedo hacerlo porque a esa hora estoy en la casa mirando tele. Estoy viendo La Rosa de Guadalupe. Sea honesto con el Señor. Muchas veces queremos adornar las cosas. No, ¿y por qué no va a los grupos de comunión? No, pastor, es que no puedo. Sí puede. Que no quiere. Porque el querer es poder. ¿Sabe qué? Siempre nosotros nos hacemos tiempo para lo que queremos. Cuando usted quiere algo, hace lo imposible. Así que si usted no va a un grupo de comunión pudiendo hacerlo, es porque no quiere. No hay otra excusa. No adornemos las cosas. Les animo a pedir a Dios una mente renovada. Señor, muchas veces soy conformista. No pienso en el futuro. Señor, renueva mi mente. Cambia mi manera de pensar. Les animo a disponerse a servir en alguna área concreta durante este 2026. Hay varias áreas de ministerio donde usted puede servir. Les animo a que puedan determinarse. Este año voy a servir en esta área. Algo concreto. Porque usted puede decir, este año, pastor, quiero servir. Y vamos a llegar a agosto, a mitad de año. Sí, pastor, yo quiero servir. ¿Todavía quiere servir? No, queremos que sirva en una área específica. Les puedo animar a orar y pedir dirección al Señor. También si necesitas hablar con algún servidor o encargado de ministerio o con mi persona, te podemos ayudar, te podemos guiar a encontrar tu don espiritual o de qué manera tú puedes servir a la iglesia. Vamos a ayudarte. Una iglesia entregada a Dios es una iglesia lista para impactar su ciudad. ¿Escuchó eso? Se lo voy a repetir una vez más. Una iglesia entregada a Dios es una iglesia lista para impactar su ciudad. Ahora, la pregunta que yo te hago a ti, siendo parte de la iglesia del Señor, ¿tienes una vida entregada a Dios?
Y esto va para todos, también para los jóvenes. Ustedes están en la mejor edad para servir a Dios, jóvenes. No se menosprecien. Ustedes pueden aprender de la palabra, pueden ser de influencia para otros jóvenes. No hay limitación cuando nosotros estamos en las manos de Dios. Iglesia, déjame decirte que esta iglesia puede ser de gran impacto sobre nuestra ciudad si cada uno de nosotros toma la responsabilidad que Dios nos ha entregado. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Dale un aplauso al Señor.